de experiencia en el ejercicio profesional. Es fundadora y directora del Centro de Formación Integral y Desarrollo Humano, Family Oaks, premiado por organizaciones mundiales e internacionales. Es experta en desarrollo humano evolutivo desde las bases prenatales a lo largo del ciclo de la vida de una persona. Es creadora del programa y autora del libro Método Leiva, programa desde los aspectos prenatales hasta el proceso evolutivo de la persona. Por cuestiones académicas estoy actualmente en la ciudad de New Jersey, en Estados Unidos, pero mi Perú es mi país, ya pronto estoy viajando y retornando a todas las actividades. Agradezco definitivamente a esta invitación de este magno evento y yo gustosa de poder generar pues ideas y dejar ciertos principios fundamentales en el qué hacer del desarrollo humano, que esa es la parte fundamental. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que sin más ni más ingresaré a compartir pantalla para poder iniciar mi exposición. Nuevamente agradecer a nuestra invitada especial el día de hoy, la doctora Marta Leiva desde Perú, con un tema muy importante también que nos va a ofrecer el día de hoy en este 10º encuentro de docentes de nivel inicial de Bolivia. Así que muchísimas gracias a todos los departamentos que sabemos en este momento nos están acompañando. Hemos llegado ya a las casi 120 personas que en este momento están ya reunidas en este magno evento. Así que, como siempre, las gracias a todas las personas que han confiado, sobre todo en este 15º encuentro organizado por Andeni Bolivia. Y muchas gracias también a la profesora María del Carmen Montaño, que muy gentilmente estuvo atrás para poder participar y bueno, créanme que he dejado todo tipo de actividad para poder cumplir con ustedes en toda esta realidad. En fin, el tema que vamos a realizar es algo muy importante, lo he venido escuchando a la profesora docente en la exposición anterior y coincidimos en muchos elementos. Es que esas coincidencias ya son coincidencias universales. El mundo está muy presente en la educación emocional de la niñez. Ahora, una de las, digamos, de las posturas sumamente significativas en todas las bienales mundiales que he podido asistir en diferentes continentes del mundo está relacionado a esto, a la educación emocional de los niños. ¿Para qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el final de todo esto? La formación de líderes trascendentes. ¿Qué es lo que hacemos con una muy buena educación? ¿Qué es lo que nosotros buscamos a través de ello? Definitivamente que los chicos estén sumamente atentos en una posición estrictamente agradable para poder determinar condiciones. Pero ¿qué resulta? Nosotros nos hemos dado cuenta que en el siglo pasado el sistema de atención exclusiva del paciente o de la persona o del niño o del ser humano en términos generales eran estrictamente cognitivos. A mayor información, mayores capacidades, inclusive mayores pronósticos de un buen desarrollo en el futuro, porque sus niveles laborales se venían prácticamente siendo muy productivos por estas capacidades y competencias que decíamos nosotros. E inclusive cuando hablábamos de competencias, hablábamos del rival, a quién aplastar y a quién no para seguir ganando y tener el éxito de ser siempre el triunfador. Hoy en día, en esta época, básicamente, estamos hablando, cuando utilizamos este término de competencias, estamos hablando ahora en la mente de los jóvenes de las habilidades, del desarrollo, del corporativismo para poder unirnos entre unos y otros y poder ayudarnos en conjunto. Entonces, estos nuevos retos, definitivamente, en la educación, va destinado a que nos encontramos con disconformidad, y de ello debemos de evitarnos. Y vamos entrando a un sistema significativo. Al llegar a esta condición donde los aprendizajes no solamente sean cognitivos, sino sean placenteros. Educar con placer es una educación sumamente importante porque se pregna el cerebro para toda la vida. ¿Y por qué razón? Esto lo vamos a ir explicando en el conjunto en la medida que desarrollamos. Nosotros necesitamos establecer nuevas formas de comunicarnos. Sí, esa es la meta y ese es el reto a nivel del mundo. ¿A través de qué? De las propias interrelaciones y del vínculo que hablaba nuestra exponente anterior, que es básicamente la importancia del concepto del placer.
Cuando dicto conferencias constantemente en muchos lugares del mundo, siempre digo, estamos muy enfocados en la motivación del ser humano para su desarrollo personal, porque la motivación básicamente como término general es el motivo de poder realizar nuestros objetivos y llegar a nuestras metas. Bueno, entonces yo decía esta situación, ¿no? La educación emocional en niños actuales para poder formar líderes trascendentes, que es el objetivo. Y directamente yo mostraba esta diapositiva en donde veíamos niños totalmente atentos a las exposiciones. Y es ahí donde yo decía, muy bien, están atentos y nos sentíamos felices de estar atentos. Pero esa atención básicamente estaba yendo solo a una esfera cognitiva. Y a veces con mayor razón nos encontrábamos en esas dificultades de niños con ciertas condiciones no tan cómodas para el aprender. Y nosotros estábamos buscando en esta era el buscar el placer, el interactuar, la condición importante de estas relaciones. ¿Por qué razón? Porque nos interesa, como decíamos nosotros, la necesidad ahora de establecer nuevas formas de comunicarnos a través de una muy buena interrelación entre los alumnos, entre las personas y podernos vincular. Y como yo les decía, ¿no? Esta vinculación tiene que ser con el desarrollo del placer. Y ahí venía un poco la explicación. Todo el mundo habla de la motivación importante del ser humano, inclusive existen cursos de motivación de desarrollo personal. Pero esta motivación, se supone, es el motivo para poder llegar a los objetivos y llegar a nuestras metas. Pero la motivación no funciona en una forma adecuada si es que esa motivación no tiene placer. Pero para que exista placer tiene que haber vínculos. Si no hay vínculos, no hay conexión. Y si no hay conexión, no hay disfrute. Y si no hay disfrute, no hay placer. Y si no hay placer, no hay motivación hacia las acciones. Esa motivación trascendente que nosotros tenemos que cuidar. Son 3 puntos importantes. Preocúpate cómo esté el vínculo y sobre ello puedes jalar todo lo que viene después. Si no, estaríamos simplemente hablando de anexar términos, parecernos algo bonito, algo interesante, pero a la hora de la hora, cuando estamos en el conjunto de las realidades, nos enfrentamos a situaciones sumamente complicadas. ¿Y aquí complicados? Básicamente estamos entrando a esta posición. ¿Qué es lo que encontramos? Niños desmotivados, niños desanimados, muchas veces niños agresivos, niños ansiosos, niños con miedos internos. Y así se va a sumar una serie de cosas, niños hiperactivos, niños hipermótiles, sumamente inquietos o con muchas otras características que nos pueden a nosotros, digamos, complicar la vida. Entonces, ahí decíamos, ¿cómo responderán estos niños ante las exigencias actuales de este mundo, de este nuevo mundo? El aprendizaje y la actitud hacia la vida. Cuando nosotros hablamos del aprender, nos vamos a un aprendizaje cognitivo, porque ese es un término acuñado desde el siglo pasado. Cuando el aprender es el constante, es el día a día, tú aprendes en todo momento. Y eso es lo que el niño tiene que entender, porque tenemos que crear esa curiosidad del darse cuenta y del sentir la realidad. Aquellos niños que están vinculados justamente están destinados en esa posición. Están dedicados a esta posición. Entonces decimos, ¿cuáles son los principales entes que impactan en la educación socioemocional? ¿Cuáles son los códigos cerebrales que mapean nuestras emociones? Directamente nos vamos a los padres. Los padres, queramos o no, son códigos cerebrales, impregnan información neuroemocional en el cerebro y directamente sobre ello mapean nuestras emociones y mapean nuestras conductas. Y curiosamente, después de los padres, ¿quiénes siguen como valor fundamental? Los educadores, los profesores, los docentes. Y por eso decíamos, hablemos del mapa emocional de los docentes, hablemos del mapa emocional de los padres y el mapa emocional de los hijos, porque todo eso circula en la escuela, que es el clima educativo. Hoy en día también, si nosotros prolongamos, hablamos de un clima familiar, ahora hablamos de un clima escolar y luego hablamos de un clima empresarial. Si las empresas están muy preocupadas en mejorar sus climas laborales para provocar la eficacia y la eficiencia de sus trabajadores, de sus colaboradores hoy en día y mejorar el nivel de producción, ¿por qué no hacerlo en los hogares y por qué no hacerlo en las escuelas? Lo hablábamos, sí, lo hablábamos
pero no en una situación articulada, sostenida hacia una meta. Buscamos líderes trascendentes, tenemos que hacer todo un proceso de equilibrio y continuidad, porque eso tiene que llegar a la mente de los compañeros, a la mente de los amigos, a la mente de los chicos que están en esta realidad. Y por eso decimos, ¿cómo estimular el desarrollo socioemocional? Y ahí viene la pregunta, entonces, ¿cómo es la posición? La condición es cómo nos educaron a nosotros. Nosotros somos una transferencia de creencias, de culturas, de ideas, de posiciones, de actitudes, y de acuerdo a eso yo tengo que entender mi realidad. Y yo le digo, tú estás repitiendo tu historia, vas a mejorar tu historia, ¿en qué estás? ¿En qué estás? Cuando nos encontramos inclusive con jóvenes adolescentes, le digo, tus padres ya lo hicieron, bien, no bien, muy bien, medianamente bien, pero ya está, ya lo hicieron. A partir de ahora, estás con el timón de direccionar tu vida y proyectar hacia las condiciones. Y se hagan responsables de sí mismos, ya no de las quejas, porque estábamos muy acostumbrados a vivir en 4 etapas. La primera, meternos en zonas dolorosas. La segunda, si no es la dolorosa, en la zona agresiva. Si no es la agresiva, en la zona del confort, del dejar pasar. Y necesitábamos estar en la zona ejecutiva de la acción, de esa condición de que todo lo tengo que transformar, todo lo tengo que avanzar. ¿Y cómo le puedo dar este mensaje a un niño? Cuando le digo, bueno, no te preocupes, a veces los adultos nos equivocamos, pero tú puedes hacer esto otro. Se les va ayudando a que sean participativos, pero además se fijen en sí mismos y puedan diferenciar lo importante de lo que son las emociones. Por eso es que prácticamente todas las condiciones están buscando regular la emoción y la razón en la educación. Pero ¿cómo poder llegar a este mix de regular la emoción y la razón? Lo acabo de señalar. El nexo del aprendizaje está justo en este diagrama de Venn, aquí en el centro es donde se confluye todo. Porque la historia del docente viene con un mapa emocional ya establecido, producto de su historia personal. Viene un mapa emocional establecido por la historia del padre y de aquellas personas que pueden ser sus cuidadoras. Y el niño a través de eso hace también su propia historia, porque el cerebro va matizando y va mirando qué ingresa, qué no ingresa, con impacto, sin impacto. Acuérdense que las edades infantiles, preescolares, no tienen adecuados filtros y está todo fluctuado entre el interés del niño, entre el miedo del niño o entre el gusto del niño, pero no hay regulaciones. En ese nexo de historia es donde está ahora la posición del maestro a través de la metodología que va a emplear. Porque es aquí donde, en este centro, donde se definen muchas cosas para que esta criatura pueda reaccionar al aprendizaje del placer que nosotros decimos en todas sus líneas de acción. Entonces decimos, ¿cuál es la importancia de lo que nosotros buscamos? Actualmente pedimos que el niño gestione sus emociones. Y hay que ayudarlo a gestionar sus emociones porque eso va a permitir tener resultados, digamos, en respuestas académicas mucho mejor, mucho más sostenidas. Y además, vamos a facilitar en que va a disponer de herramientas personales para poder desenvolverse y adaptarse a cualquier circunstancia de la vida. Un set investigador científico nos determina: ayudemos a gestionar a los niños sus emociones desde pequeños para cuando sean adultos, esta condición de manejo de relaciones interpersonales estén en la mejor disposición. Por eso es que los programas científicos fueron demostrando constantemente el desarrollo en el hábito socioemocional del ser humano y ético, porque esto van a complementar y optimizar todas las habilidades cognitivas, intelectuales y además personales. Esa razón, esa parte cognitiva, con esa emoción que tiene que ver con todas las posiciones, nos van ayudando pues a este crecer. ¿Qué nos dice Daniel Goleman en el desarrollo socioemocional? ¿Sí? El cerebro es emocional. Preocúpate en educar las emociones. ¿Por qué razón? Porque tal cual son tus emociones, tal cual son tus pensamientos. Y ahí viene un punto fundamental de lo que yo quiero diferenciar.
¿Por qué razón? Si tú le pides a un deprimido decirte los pensamientos positivos, jamás te lo va a decir. Le saldrán los pensamientos más funestos. O a una emoción agresiva, pídele pensamientos positivos de enlace y vínculo. Jamás le va a salir porque los pensamientos van a ser estrictamente hostiles, agresivos, punzantes, y se van a diluir entre las condiciones. Las neurociencias han probado que para poder realizar una acción, una decisión o un aprendizaje, definitivamente interfiere una emoción. Que ya lo decimos, la emoción está puesta, dados que ambos van de la mano, pero con rutas diferentes. Anteriormente decíamos, entre el pensamiento, ordena los pensamientos porque ordenarás las conductas. Y nos olvidamos que entre el pensamiento y la conducta estaban las emociones. Claro que sabíamos que había emociones, pero estaban de costado. Simplemente eran los acompañantes. Y ahora se ha demostrado que los acompañantes no lo son, son los que definen las condiciones. El doctor Guadalupe Chávez Torres, doctor de doctores honoris causa, 7 doctores en el mundo, investigador científico, nos indica algo muy significativo. Necesitamos células felices en nuestro cuerpo, no células rabiosas. ¿Se dan cuenta? Células felices en nuestro cuerpo, no células rabiosas. ¿Por qué razón? Porque esto tiene que circular en todo el ser. Estábamos en el principio del hacer, en ese perfeccionamiento del automatismo, y le enseñamos al niño que todo lo haga con perfección, sin olvidarnos que existe un ser interno. Y ahí venía una condición, palabras acuñadas prácticamente de esta coach, psicóloga y coach, conversando yo en la ciudad de Nueva Jersey, le decía, voy a utilizar esta terminología porque me interesa el perfeccionamiento del automatismo, sin darnos cuenta que existe un ser que acompaña a ese perfeccionamiento. Ahora lo importante es mirar desde los adentros, como me decía otro científico argentino. Como le digo, en todas partes del mundo se hablan estas cosas. Por lo tanto, ahora decimos, claro que existen rutas diferentes, pero que van de la mano y deciden. No acompañan, deciden. Y eso es un elemento fundamental que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Por lo tanto, podemos decir, ¿qué impacto tiene el desarrollo de las neuroemociones en el niño? Totalmente significativo. ¿Cuáles son las investigaciones? Porque quiero pasar esto rapidísimo. Actualmente existe la necesidad de formar seres humanos de calidad. Ese es el acuerdo del mundo. Seres humanos de calidad, dispuestos a afrontar la vida, pero con placer. ¿Cómo llego al placer si hay situaciones funestas? Estuve en una entrevista televisiva hace 3 días atrás y me decía, ¿cómo lograr esto en un momento de pandemia, en una situación de miedos y temores? Graves preocupaciones. Pero tenemos que desenvolvernos de esta situación, porque aquí hay una cosa muy importante. Los humanos somos los únicos seres vivientes en este planeta que podemos transformar una emoción, siempre y cuando asumamos la responsabilidad de hacerlo. Tú puedes, por eso decimos reinvéntate, resurge, renuévate. Son los nuevos paradigmas mentales que están acuñados en este siglo XXI en todas las condiciones. Un niño comienza a aprender, dice, desde el momento del nacimiento, sino antes. Esto es un acuñamiento del doctor en neurociencias Francisco Mora en el 2019. Y yo le decía, doctor, un momentito, tengamos que tener cuidado, sino antes. No, desde antes. Lógicamente, aprende en los primeros años a través de esos mecanismos básicos, ¿sí? De la imitación, las neuronas espejo, la atención compartida, las relaciones de vínculos y la capacidad de la empatía, cuando el cerebro ya asimiló en el principio del ser el proceso de la comunicación para poder ingresar todo tipo de aprendizaje. El cerebro tiene que aprender a entender las cosas con mucha emoción positiva. Y cuando decíamos de aprender, el aprendizaje está desde el desarrollo prenatal. Bases de la sensibilización afectiva, que son los afectos, la fuente de la estimulación. Este programa de estimulación sensorial prenatal fue un trabajo de investigación del cual me adjudicaron el doctor honoris causa en esta condición. Esto fue avalado y fue certificado por la Universidad de Miami, por el Instituto de Investigación del
del tacto de la Universidad de Miami. Este método Leiva, a través de trabajar las actitudes emocionales positivas paternas, actitudes emocionales positivas maternas, creamos la impregnación cerebral de toda información neuroemocional con las hormonas del bienestar. El doctor Martín Azanza, investigador científico de la Universidad de Cambridge, justamente conversando con él, y le digo, pues son personas en las cuales hemos entrado en investigaciones y conversaciones continuas y compartir experiencias también de exposiciones magistrales, veníamos hablando de este punto. Importante acuñar las hormonas del bienestar en el cerebro humano. Estas hormonas son las que nos van a facilitar a levantar los procesos de vínculos, a levantar los placeres de la comunicación y a levantar los placeres de todo tipo de aprendizaje. Entonces, trabajemos actitudes maternas y paternas en las condiciones. Como yo siempre decía, necesito rescatar padres paternales, madres maternales, porque padres hay, madres hay, pero la paternalidad y la maternalidad conectada es la que necesitamos recuperar y fortalecer en este siglo XXI. ¿Por qué razón? A través de todo un sistema de investigación científica podemos determinar que esto es lo que buscamos, el placer en la acción, este placer donde se observe en los niños esta disposición de apertura y soltura, y no un juego solitario, donde el cual el niño sí lo vemos jugar, pero miren el rostro que le acompaña. Miren la posición en la que se determinan las condiciones. Ahí viene la gran diferencia y por eso yo siempre comento, miren el rostro de los hijos. Eso es el punto del marcador importante. El rostro que usamos está unido a la emoción que más empleamos. El rostro, los gestos que nosotros asumimos, lo dirige la amígdala cerebral, el lugar donde están centradas todas las emociones básicas. Y a raíz de ello, nuestro tipo de rostro va a determinar en toda edad, desde bebé hasta adulto y hasta la edad mayor. El rostro está unido a la emoción que más empleamos. Y si vemos un rostro vivaz, démonos por bien servido, ese niño está vinculado. Y si vemos con un rostro solamente serio y observante, preocupémonos, el vínculo no está puesto, el aprendizaje cognitivo sí. Pero ese aprendizaje cognitivo, como es cognitivo, es árido. ¿Hasta dónde llegará? ¿Y bajo qué condiciones podemos asumir? Vamos a ver este video. Miren acá. Niños preparados para la acción en lo que ejecutan, con ética, con valor, con responsabilidad, pero con alegría. Observemos la dinámica de la acción. Barren, limpian, lavan, trapean, sirven, que son las acciones de la casa. 自分自身の手でできるようにするためなので、しばらくはこのまま続いていくのではないかと思います。Muchas entidades en el mundo están optando en crear estos elementos básicos en las criaturas actualmente. たくさんの人といろんな場で食事をしたり、物を片付けたりっていうことが大人になるとありますよね。それを子供の時から少しずつ身につける。褒めてもらってありがとうとか言ってくれて嬉しい。Todo esto es parte de un proceso sentido, observado y acuñado en la mente de los niños, a la acción, a la determinación de las cosas que nosotros necesitamos establecer para que esto pueda funcionar adecuadamente. Entonces, no es tan simple. ¿Cuáles serían los recursos a brindar en todo caso en la atención infantil? Lo importante, la construcción de mentes positivas.
Me acuerdo, estaba en una sesión terapéutica y a una niñita cogió un tipo de material y se le rompió y me miró asustada. Una de ellas. En otra oportunidad vino otra niña, se le rompió algo y me miró y me dijo, no pasa nada, solo lo arreglo, déjame pensarlo. Y le dije, efectivamente, estamos para solucionar. ¿Y qué hacerlo con amor, con un pensamiento bonito? ¿Qué idea se nos viene? Y le damos la oportunidad que ella vea la forma como lo puede arreglar. Y de acuerdo a eso nos vamos manejando las condiciones. ¿Y el miedo de aquella niña? ¿Qué le acuñaron en esa condición? Que el error era un conflicto, que el error es una vergüenza, que el error es un fracaso, que eso son cosas que se dieron en el siglo pasado. Te castigaban por el error, manchabas el honor del nombre de la familia, de los padres, y eran sancionados con letras rojas, con palabras extrañas, le ponían la palabra de burro, en fin, le ponían muchas cosas y los castigaba. Hoy en día decíamos, no, mira, tu nota está baja, no te preocupes, eso se mueve, averigua cómo lo resolvemos. Y le damos el ánimo de seguir creciendo, porque en la vida siempre se crece. La vida humana está siempre en crecimiento, nunca está en descenso. Entonces decimos, vayámonos a los mandatos evolutivos. Y nuevamente le volvemos a decir la importancia de lo que significa crecer, lo que significa avanzar. Y hay algo muy importante que también nosotros lo señalamos. Alégrate del error, porque ya llegó el momento del cambio. Solamente el error te indica dónde te equivocaste para que ahora tú busques el mejorar. Bravo, a mejorar. Esos son los nuevos mensajes positivos que damos en todo momento. Miren ustedes, cuando yo dicto clases y de repente digo, a ver, por favor, deme un minuto, dame un pensamiento positivo. Nada. A ver tú, se quedan hablando. Tú, no, doctora, déjeme pensar. No, es que ya lo estás pensando. Si tú lo manejas en tu día a día, está en tu ser, inmediatamente al microsegundo te salen las expresiones. Tu cerebro no está preparado para eso. Y ahí vienen las diferencias. Y eso es lo que tenemos que trabajar en el pensamiento de los niñitos desde pequeños. Desde pequeñitos. Regálame un pensamiento bonito, mi amor. Con esa dulzura de contacto, mirándole a los ojos, y los niños te lo va a decir. Eso hace que la construcción del carácter sea un aspecto importante en la niñez, porque estamos construyendo el carácter en toda su posesión. ¿Qué es el carácter? El manejo de emociones, la forma como tú reaccionas ante las cosas. Y podemos entender una emoción y una razón bien definida y una razón y una emoción bien establecida. Entonces, por lo tanto, eso te va a ayudar. ¿Y en base a qué? A la organización de los afectos, al placer por aprender, que esa es la parte importante que nosotros tenemos que llegar. Placer de aprender, pero a través del vínculo, del acariciamiento, del entendimiento en todas sus condiciones. A través ahora de generar al niño que también plantea objetivos y metas en los niños. ¿Y cómo puedo plantear objetivos? Me dicen ustedes, ¿de qué manera puedo plantear objetivos si el niño tiene 3 añitos, 4 añitos? ¿Sabes qué le digo? A partir del año tú le planteas objetivos y metas a tus hijos. Tú tienes que generar el perfil de cómo armar estructuras psicológicas saludables. Cómo hacer ver al cerebro infantil que cada espacio tiene un contenido y sobre eso hay que trabajarlo. Este video que hemos visto de estos niños que están en el quehacer, ¿acaso no saben que cada condición tiene un contenido, un espacio de tiempo y por eso todos los hace hasta con velocidad? Y lo haces desde el año formando hábitos, haciendo un horario de cada cosa que va haciendo en gusto y satisfacción del niño, no con la presión y la rigidez, sino con la sensación desde el año. Hora de levantarse, mi amor. ¿Qué nos toca ahora? A cepillarnos los dientes, a lavarnos. ¿Qué nos toca ahora? Tomar el desayuno. ¿Y ahora qué nos toca? Y se hace el plan del día. Esos niños tienen la capacidad de organización, planeación y distribución del tiempo. Está desde el cerebro establecido. Pero no es que a qué horas te levantas cuando tú deseas, haces lo que tú deseas y duermes cuando tú deseas. Y a ese niño luego tú le armas un espacio educativo, el niño termina desorganizándose porque no sabe qué hacer con los tiempos. Y se confluye entre los tiempos, el cerebro no está preparado. Al cerebro se le educa.
Y eso nos da definitivamente, como hay metas y logros, porque hay capacidad de logros, se va al desarrollo de la personalidad, a las aptitudes y competencias y a tus capacidades en todo el sentir. Este rostro de este niño, por ejemplo, que estamos observando, vivaz, alegre, entusiasta, eso es lo que nosotros buscamos. Miren los ojos definidos. A mí no me interesa si sean ojos verdes, celestes, marrones, lo que sea. No, ojos vivaces en proyección con un rostro totalmente atento y una disposición así, afectiva, dispuesta a la acción, con placer. Esa es la nueva modalidad de lo que nosotros buscamos manejarnos en todas las condiciones. Por eso decimos, básicamente, que existen lógicamente situaciones en que tenemos que enseñar habilidades sociales, emocionales y éticas. Y todos decimos, a partir de los 2 y 3 años se imparte este proceso. No. Apenas el niño empieza a caminar, desde ahí tú le vas dando movimiento al cerebro. Libertad en sus tiempos para que camine, tenga el espacio inmenso de poder conquistar su naturaleza, campos, jardines, espacios físicos. Desde el año. Esas son las nuevas tendencias. Y acuérdense que desde el embarazo ya vienen acuñados impresiones sensoriales positivas cargadas de rutas emocionales armadas con hormonas del bienestar. Eso es algo muy importante. Entonces, decimos 4 puntos. Aprender a gestionar las emociones. Establecer y mantener vínculos socioafectivos. La toma de decisiones para el niño. Responsabilidades y éticas y capacidad empática. Lo vamos a resolver rápidamente. ¿Cómo aprender a gestionar emociones? Si yo veo aquí en ese cuadrante, estoy viendo la felicidad, que es lo que todos buscamos, ¿no es cierto? Que el niño tiene que estar feliz. Pero para que pueda estar feliz, tenemos que huir ¿de qué? De la tristeza, del enojo, de que esté asustado, de que esté trastornado, de que esté sorprendido, de que esté tímido, de que esté aburrido, de cuántas cosas anexas en el conjunto se está presentando, en las cuales se está rompiendo los patrones. Y ahí viene la dificultad. Pero la felicidad, curiosamente, cuando está armada con esa estructura sólida de seguridad, de placer y de emoción, pues lógicamente ya tiene propiciado el conocimiento de las emociones, sabe identificarlas y puede establecer vínculos sociales afectivos estables, definitivamente, con la felicidad. Si tú armas eso, todo lo que está al costado que hemos puesto de relleno, básicamente el niño lo maneja. Me acuerdo de una niña de 4 años, llegaba respirando profundo. ¿Qué está pasando, Rosita? Estoy muy molesta. Déjame respirar para que se me pase. Perfecto, ya sabe cómo regular la emoción. Ya no es vete a la esquina, siéntate en esa silla y quédate callada por un minuto. Que se te pase y viene. No le enseñamos a gestionar. Y ahí viene la dificultad. Tenemos que permitirnos expresar las opiniones, sus ideas, escucharlos. Aprender a escucharlos en sus tiempos y en sus espacios, con una mirada suave directamente hacia los ojos del niño y una soltura corporal total, a pesar que el niño haya hecho una travesura terrible. Porque no es de enojo a enojo, sino es de razón, equilibrio y emoción a la escucha para que pueda enseñar al niño que tiene que aprender a tranquilizarse y aprender a hablar estas posiciones. Este manejo inteligente de las emociones, de hecho, nos va a dar éxito para la vida. Pero lo más importante, ¿y por qué estamos todos metidos en esto? Porque promueve el desarrollo de la creatividad, de esa motivación que hemos hablado, de formar los vínculos y, lógicamente, ese fortalecimiento de la estructura del yo, esa capacidad de enfrentamiento y soporte, que es la carta de presentación de todo ser humano. Fuerza del yo y vida afectiva, son 2 cosas que tenemos que ir de la mano. ¿Cómo establezco los vínculos sociales afectivos? ¿Bajo qué criterio establezco los vínculos sociales afectivos? Estimulando los afectos. ¿Y cómo estimulo los afectos si todos nos vamos a ver simplemente que exprese o no exprese? No, primero tengo que entender cómo lo recibe. ¿Cómo recibe el afecto esa criatura? Y ahí es donde yo le digo a los docentes, miren, simplemente
póngale ustedes la manito en la carita y van a sentir si esto acepta, porque si no es como una corriente eléctrica que te expulsa y te saca la cabecita. Un primer contacto de acción cuando el niño es un poquito complicado. Si me acepta cogerle la carita, esta posición, y si yo observo una piel suave y observo sus manitos suaves, tengan la plena seguridad que sus vías de sensibilidad afectiva están puestas en el niño. Ese niño está vinculado, además del rostro, porque todos los sensores corporales sensitivos están puestos en el cuerpo de esa criatura. Por tanto, lo recibe bien y por tanto lo siente bien. Al sentirlo bien, porque yo puedo abrazar a un niño y estoy abrazando a un niño de goma, o solamente lo abrazo y siento que me pone las manos y ahí quedó. Y digo, no, abraza, me estás poniendo como maqueta, abrázame. Muy bien, ese abrazo circular que nosotros decimos, con vínculo. Si lo siente, pues lógicamente lo va a expresar, porque son los 3 niveles. En cualquiera de estos elementos se puede bloquear los afectos. Yo lo puedo recepcionar y de repente no lo siento. O de repente lo siento, pero no puedo expresar. Tengo ganas, pero no sé cómo hacerlo. ¿Saben qué? Les doy un secreto. El niño cuando descubre la mano, empieza a coger las manos y no tiene movimiento y no tiene dominio sobre la fuerza. Y de repente por ahí te chocó y te golpeó. Y tú dices, ¡ay, me has pegado! No se pega. No, en ese momento se le dice al niño, mi amor, no. Y se le pone otra vez y se le dice, cariñito. Y se le enseña que suelte su cuerpecito y empiece a dar cariño. Que empiece a dar cariño a través de la mano. Estas manos son las fuentes de contacto. Acá trasladamos muchas energías emocionales. Por eso el cordón afectivo es rostro, cuello, hombros, brazos y mano. Esto tiene que ser suelto. Si el niño me abraza y hace las manitos así, no, aquí hay contención. Yo le digo, suelta tus manitos, mi amor, para que el cordón fluya todo, suelte todo. Todo eso se va observando. Como acá, cómo lo expresa totalmente abierto con manos extendidas, en el caso de este niñito. Muy bien, vamos a la siguiente. ¿Por qué razón? Porque cuando estos elementos afectivos están bien acuñados en el cerebro humano, entonces ahora me fomenta la capacidad de enlace de este niño. ¿Cómo entra el grupo? ¿Es fácil? Hay mamás o profesores que dicen, bueno, sí es sociable, poquito que se demora porque es muy cauto. No, tiene problemas de entrada. El niño tiene que entrar fácil. Acuérdense que después de los 3 años el niño es estrictamente social, si es que lo hemos trabajado bien. Entonces, por lo tanto, ¿cómo entra? ¿Cómo se mantiene? Porque no basta que entre el grupo. Ahora, ¿cómo se mantiene en el grupo? ¿La vive bien? ¿La goza? ¿La disfruta? ¿Es líder? ¿Es democrático? ¿O solo es pasivo? ¿O solo le encanta liderar? Desde ahí vamos viendo. Esa es una de las razones de cuál decimos nosotros es el perfil para evitar los famosos bullying. Ahí ya se sabe qué niños están capacitados para una buena interrelación y qué no. Y no por eso se les va a sentenciar, se les ayuda. Y luego, ¿cómo sale del grupo? Porque puede salir del grupo, chao, salió peleado con todos, o salió como el alma fiesta de la reunión, pronto nos encontramos y todos estamos felices de vernos. Eso es la condición de observación en los momentos de recreo y en los momentos de hacer los trabajos en grupo o los trabajos en equipo, como decimos ahora. Esos equipos de alta competencia que tanto trabajan las empresas, cómo viene en cadena hacia trabajar en los niños pequeños. Pero estamos en Zoom, ¿cómo se puede hacer? Claro que sí se puede. Zoom permite hacer tus señales de grupitos en donde ellos se van acomodando y nosotros como docentes podemos ingresar a cada grupito e ir mirando cómo van. Ellos se van viendo solo entre ellos, de repente se ven en todos y luego se ven en grupos. Posiciones que nos van facilitando otras formas y estilos de comunicación. Luego viene el tercer punto, la toma de decisiones y las responsabilidades éticas. ¿Cuándo lo manejamos? Cuando estamos en situaciones de conflictos. Ahí le enseñamos a los niños a reconocer las emociones y cómo trabajarlas. Parece que tu amiguito, estamos en Zoom, por ahí está uno complicado y le digo, a ver, parece que Robertito está un poquito inquieto. Robertito, te damos 2 minutos para que estés un rato quieto, apaga tu cámara
y luego retornas. Respira profundo, le damos los mensajes. Y si vemos que no lo hace, entonces no me complico y digo, vamos a ayudar a Robertito a enseñarle a que controle esa intranquilidad. 3 respiraciones profundas. 7, 4, 8. 7 de respiración, 4 de mantención y 8 de soltura. Para que esa oxigenación vaya directo para el sistema nervioso. Porque no es el respirar por respirar. Se tiene que llegar al cerebro en sus dosis reales para que pueda recuperar estas hormonas y que pueda funcionar, las hormonas del bienestar, me refiero, de la tranquilidad, del equilibrio, que la dopamina empiece a funcionar. Se les enseñar a los niños a enfrentarse en forma ética. No grites, dialoga. Mi papá me grita, hay que enseñar a papá que ya no grite. Hay que aprender a comunicarse, porque el comunicarse es un aprendizaje para llegar a un término de comunicación eficaz. Como yo digo, si en las empresas estamos trabajando mucho la comunicación eficaz, ¿por qué no hacerlo en la familia? ¿Por qué no hacerlo en la escuela? Enseñar a comunicarnos eficazmente con las criaturas y entre nosotros. Y ahí, en esa comunicación, es donde lanzamos las ideas, ponemos los valores y hacemos reflexionar sobre ello. Esa escala de valores y ética. Cuando conversaba con la psicóloga Sofía, justamente acá en Nueva Jersey, estábamos en unas actividades, Sofía Vargas, ella es máster en educación, decíamos algo importante. Esta condición de enseñar al niño el valor, el pensamiento del valor y del análisis se da justamente en los momentos de conflicto. Pero hay que prepararlo al niño para la escucha efectiva, esa escucha sensorializada. Porque si el niño no escucha y no se comunica, no es por culpa de él. Ya les dije, padre y docente son códigos cerebrales en la mente. Los padres con mucha fuerza y ahí continúan los docentes. Para los valores, la ética, el juicio, el razonamiento y la sensación de placer del aprender. Vínculos profundos, normas y valores y éticos dentro del hogar y para la sociedad. Eso converge. Y lógicamente, aprender a aceptar los problemas que tienen solución. Y cuáles no y por qué se puede dar un tiempo de espera y cuáles sí, entre los urgentes y los emergentes. Porque el niño va a trabajar así en sus empresas. ¿Qué es lo urgente de lo no urgente? ¿Y qué es lo sugestivo? Para que aprenda a clasificar. Si ya veníamos en ese cerebrito clasificando tiempos, que cada espacio tiene un contenido, entonces ahora le hacemos clasificar dentro de esos contenidos lo urgente de lo no urgente, pero que todo se tiene que realizar de acuerdo al tiempo. A eso vamos una muy buena administración. Tú al niño lo dejas solo, el que sabe organizarse inmediatamente se clasifica sus acciones. Aquel que no, dice, estoy aburrido, no tengo ganas, se pone a llorar, a gritar. Mi niño llora mucho en casa. No, lo que pasa es que su niño no está organizado en tiempos y acciones. Usted no le enseñó qué hacer. Y por eso decimos, hay que ver este principio del semáforo para todos, ¿no? Ante mayores problemas, mayores éxitos. He tenido muchas cosas. No, mi amor, se te ha venido muchas cosas por aprender. Hay que darle orden, hay que darle tiempo, hay que darle espacio. Y todo es mediante la calma. Pero ¿cómo puedo tener la calma? Respira, porque tú necesitas estar en calma para que tu cerebro piense. Si no, no elabora. Si no, se frustra. Y el niño lo entiende. Y esta famosa capacidad de empatía, mucho hablamos de la empatía. La fuerte disposición de interpretar la emoción de la otra persona con facilidad. Pero la empatía es conexión. La empatía es sensibilidad. Y si el cerebro no tiene la capacidad de diferenciarse y además de diferenciarse, ver a la otra persona y sentirla a la otra persona para apoyar con la afectividad, la dulzura, los buenos mensajes, no estamos hablando de empatía. Y todo esto se trabaja en la vida del ser humano. Nuevamente, en las empresas están trabajando mucho comunicación, liderazgo, la empatía. Es más, yo digo, esta entidad, el Design, este procedimiento, por ejemplo, para las empresas, el Design Thinking, uno de los primeros procesos para poder generar una adecuada producción es la empatía.
La necesidad de meterse entre las personas, sentir sus requerimientos y sobre eso ubicar los productos para establecer la negociación. Si eso lo hacen las empresas, estos niños es que están preparados para empatizar entre los seres humanos y poderse ayudar entre ellos y ver qué necesitan para apoyar. Esa es una adecuada empatía, por vínculos. Y los vínculos a través de la gestación y la lactancia emocional total, no las lactancias mecánicas donde yo pongo el pecho y estoy en otro lado de mi mente, no, lactancias emocionales, todo eso se trabaja, todo eso es importante. ¿Y cómo puedo ayudar también para que el niño tenga esa soltura de destreza? Los juegos. Ustedes, por ejemplo, como docentes, tienen muchas canciones, muchos juegos, historias que contengan nuevas emociones y sentimientos. Y si no encontramos nada, empezamos con la historia de Juanito y la historia de Rosita y la historia de Mechita y la historia de cada uno, porque el niño se gusta escucharse que está metido en el cuento. Y sobre eso vamos entrenando, ¿no? Porque tenemos que entrenar a los niños para que poco a poco puedan ellos identificar por ellos mismos sus emociones y también en los otros. Este es el nuevo reto de esta generación en todas sus posiciones. ¿Por qué? Si no hacemos nada de esto, nos vamos a encontrar con niños sin habilidades sociales de los muchos. Pero tenemos que ponernos a accionar. Estos niños definitivamente pues, no saben cómo lidiar incluso con situaciones de leve dificultad. Hacen rabietas, gritan y dicen, no, es niño, por eso llora. No, un momentito. Las rabietas tienen un concepto y un tiempo de vida y una razón del por qué. La fase del apego-desapego, 1 año y medio a 2 años y medio, en la etapa de las rabietas. Hasta ahí llegó. Pero un niño de 3 años, 4 años, 5 años que está haciendo rabietas, es un niño que está fijado en una edad que ya no le corresponde. Ha habido ahí un proceso de confusión que no le está permitiendo al cerebro avanzar. Está en disco rayado. No se manejó el concepto de la obediencia en el niño. Doctora, mi niño no me obedece. No, señora, no es que el niño no le obedezca. Lo que pasa es que usted no le construyó la ruta de la obediencia. Acuérdese que todos son canales. Todos son redes sevianas que están programadas hacia algo. Entonces, hay que volver a empezar. No hay niño difícil. Simplemente hay niños que tenemos que ubicarlo en su curso, siempre y cuando tenemos que buscar relajarlo, tranquilizarlo para poder amoldarlo. Y lógicamente estos niños pues muestran una desorganización en su aprendizaje, sí. Están totalmente confundidos en conductas y emociones, totalmente complicados. En cambio, si nosotros vamos viendo la otra parte, los niños con habilidades sociales, ellos tienen gran posibilidad de adaptación a todo, de enriquecerse y manejar los conflictos de forma efectiva. Lo que pasa es que está molesto por tal cosa. ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Tranquilo. Y se acercan a tranquilizarlos. Y lo hacen de forma efectiva, con ética y con moral, de buenos enlaces. Estos niños propician, lógicamente, esa resonancia positiva entre los compañeros y ayudan al clima y al aula. Nosotros decimos la búsqueda de las personalidades proactivas, que son personalidades muy corporativas, de mucha empatía, con mucha creatividad, con mucha innovación, con muchas ganas de estar en mundos solidarios. Eso es lo que buscamos. Y de hecho estos chiquitos identifican perfectamente sus propias emociones y la de los demás, ¿no? Y ellos se adaptan con conductas prosociales, con mucha condición. Son niños que saben qué metas quieren y qué hacer para conseguirlas, porque la piensan. Le hemos dado criterios de uso en todas sus condiciones. Miren aquí, los niños están preparados, con respeto, ¿se dan cuenta? Se pide respeto y se abraza. Sesiones de contacto. Ahí la docente va viendo cuándo el abrazo es realmente humano y sensitivo y cuáles son de baja calidad. Con ello se les va ayudando. Y es tan simple. Si
sin darse cuenta ya estamos creando una red. Los neurocientíficos ya lo han dicho. 4 abrazos diarios mínimo es la base. Mínimo. Lo normal, 8 a 10. Lo adecuado, de 12 a 14 abrazos diarios. Ahora, ¿cuántas veces abrazamos al niño en contacto? Si no lo hacen, lo pueden hacer en las escuelas. Ahora me dirán, pero estamos en Zoom, ya no, por la pandemia todavía los niños no van al colegio. Ah, miren, ¿y ustedes se olvidan que existe la sensación del autoamor? Basta que al cerebro le des la opción de hacer esto y poner una música bonito por 1 minuto y mecerte, ya te estás dando el regocijo anterior. Luego después lo compartes. Ya anda, abraza a tu mami, abraza a tu papi, abraza a tu perrito y ahora sí vengan todos a sentarse. Lo estamos completando. La idea es llegar a los procesos. El cerebro emocional no tiene otra ruta más que el vínculo. Y eso hay que fortalecerlo. Y escuchaba a la docente anterior cuando decía los masajes. También hay que aprender a hacer los masajes, que es lo que regula el sistema nervioso central, que son elementos significativos que tenemos que hablar. Hay mucho que hablar. No sé cómo estoy en tiempo. Ya estamos terminando. Bueno, muy bien. ¿Y cuáles son los resultados de todo esto? Lógicamente, desarrollo de habilidades sociales, reducción de comportamientos antisociales, no bullying, disminución de conductas autodestructivas, no bullying, desarrollo de autoestima y autoimagen positiva, que eso es lo que buscamos nosotros. Aumento en el rendimiento académico e intelectual. Otra vez, lo que se ve en las empresas, lo que están haciendo exactamente en la vida humana. Las empresas han manejado mucho ahora de todo lo que implica el aprendizaje humano. Mejora la salud mental, sí, y la salud psicológica. Y comportamientos prosociales orientados a mejorar el entorno. Gente exquisita en su estado de ser. Por eso decimos, hay que hacer una inversión en la educación socioemocional. Es invertir para ganar 3 veces más en favor de la sociedad. Por la formación de seres humanos de calidad con comportamientos saludables y proactivos, que es lo que vengo diciendo. René Dijkstra nos dice, estamos privando a niños y jóvenes un desarrollo óptimo cuando no les damos oportunidades de aprendizaje social y emocional. Esto está en el mundo. El ejemplo con la enseñanza. Los adultos somos los responsables, con nuestro lenguaje, nuestra conducta, nuestro respeto a los valores, a las normas, somos los que vamos a moldear y cambiar la estructura física y química del cerebro. Esa red bioeléctrica lo hace el adulto. Y esto tiene que ser de una forma definitiva para poder lograr una futura conducta. Francisco Mora, doctor en neurociencias, español, 2019. Todo esto nos va a llevar definitivamente a la motivación y al placer hacia la vida. A eso tenemos que llegar. Por eso decimos nosotros de líderes trascendentes, porque tienen que trascender a través de la vida en todo el proceso de crecimiento. Si todo estaría articulado, seríamos humanos de calidad a todo nivel. Y lógicamente, disfrutando lo que hacemos. El maestro tiene que disfrutar lo que hace. No tiene la obligación de enseñar o no tiene, digamos, la ética y la moral de enseñar. La tiene, la debe de tener, pero sobre ello principia el placer de querer hacerlo, porque es el que va a transmitir el principio de ese placer a los niños. Acuérdense que le dije rostro. El rostro de la maestra es fundamental. Y tiene que tener la posibilidad de encontrar esa alineación del gusto a poder realizar las cosas y motivar a los niños en todas sus condiciones. Por ahí escuché cuando decíamos, nos ponen 30 niños, ¿qué hacer? Y yo decía, conversando justamente con la psicóloga magíster Sofía Vargas, que está justo en centros educativos con niños con educaciones con trastornos de aprendizaje, y me decían, tenemos el profesor, y por grupo están los coprofesores, ¿no? Que están automáticamente transmitiendo al grupo lo que la maestra en forma principal lo está diciendo para ir regulando y el niño lo vaya entendiendo. Al final, todos entendieron todo y se va manejando por grupos. Pero esto es costo, pero existe gente voluntaria que quiere hacerlo. Se pueden hacer voluntariados, o sea, buscar alternativas. Ahora, si se puede lograr
solamente grupos de 8 con una sola maestra, excelente. ¿Y costos? En fin, hay muchos detalles. Nos encontramos definitivamente en la era de la transformación emocional. Sí, estamos mutando. Estamos mutando. Existen ya nuevas capacidades que se están viniendo a nosotros. Los niños actuales, ellos están trabajando la tecnología del dedo pulgar. Acuérdense que ellos están con el WhatsApp, están creando nuevas funciones. Este dedo solo servía como un dedo de apoyo a este dedo analizador, que es el digital. Este es el analizador táctil. Aquí hay miles de filamentos nerviosos que van directamente al cerebro a codificar. Estos 3 dedos son cerebros estabilizadores, equilibradores. Solo equilibran estos 3 dedos. Y estos eran los puntos de acomodación. Este es el apoyo y este es el táctil. Pues ahora se ha volteado y este es ahora el cognitivo. Con esto están escribiendo, lo están alfabetizando. Esto están creando nuevas redes cerebrales que lo heredarán los hijos de ellos. No nosotros ya. Ya dimos hijos, bueno, los que ya dimos hijos y que somos de otra era, pero estos nuevos están creando. Y así como estos están habiendo otras formas, digamos, de transformación. Entonces, estamos hablando de la era de la transformación emocional, también cognitiva, en donde buscamos que antiguos paradigmas ahora se renueven para encontrar la nueva trascendencia personal. Acuérdense que en el siglo pasado era genio y figura hasta la sepultura. Gallina que come huevo aunque le corten el pico. Del árbol torcido, si no es enderezado a tiempo, torcido quedará toda la vida. Te la hizo una, te la hará 1000 veces. Y ahora nosotros somos los únicos seres vivientes que podemos transformar una emoción. Solo está en la responsabilidad de hacerlo, no en la edad. Renuévate, reinvéntate, resurge, transfórmate. Tu vida te pertenece, manéjalo. ¿Qué te quejas? Avanza. Quítate la mochila de la espalda. Avanza. Y si hay mochilas fuertes, trabaja esas mochilas, limpia rutas y sigue avanzando. Pero tu vida está para crecer. Antes, por ejemplo, nos conformábamos con el inicio y fin de los cuentos, porque era todo estático, ¿no? Generando personalidades estáticas. Yo le decía a un niño, a ver, cuéntame el cuento de la Caperucita, y te lo decía de cabo a rabo, ¿no? La Caperucita no obedeció, se fue, el lobo llegó primero, el lobo se lo comió y luego quedó ahí. Y a las finales, ¿en qué quedó? Que la abuelita, el lobo se lo comió a la abuelita, vino el labrador, le salvó a Caperucita y salvó a la abuela. Y ahí quedaba. Hoy en día no. Ahora hay finales abiertos y nos preguntamos lo que puede sugerir generando mayor apertura y percepción de 360 grados, ese abanico de posibilidades. La vida está de acuerdo al ángulo con que tú lo mires. Tengo un problema, mira soluciones. Ahora hay cursos de manejo de conflictos y toma de decisiones. La mente, prepárate para que sea diversa en todas las condiciones. ¿Qué podemos hacer? Expresar nuestros sentimientos. Lógicamente, si los niños observan con mucha naturalidad a los adultos que hablan acerca de lo que sienten en el día a día, también lo harán ellos. Estamos dando ese juego de emociones, de intercambios, porque todos los comentamos entre los niños, lógicamente, viendo cuáles, para no crear una norma y usted me dijo y me peleé, lo pateé, tampoco, ¿no? O sea, las cosas adecuadas para que el niño sea en ese compartir de ese famoso desayuno, almuerzo familiar o cena familiar. Y definitivamente desarrollar los afectos. ¿Por qué? Si yo no desarrollo, no estimulo mis afectos como docente, ¿cómo llego a los niños? Yo tengo que ver qué energía y emoción transmito a mis alumnos. Y aquí sí va para el docente. Observo cómo está. Si sabemos que si tú promueves alegría, pues lógicamente recibes alegría. Pero si tú promueves rigidez de una u otra manera, recibes desánimo en tus alumnos. A eso viene, ¿qué tipo de rostro tengo? Porque ya sabemos, eso lo tenemos que ir manejando definitivamente. Es que yo soy así, no, trabaja tu rostro, trabaja tu emoción y curiosamente te transformas. Tu rostro empieza a tomar otras condiciones. Yo he formo coach, y han trabajado mucho esos estilos, los estilos de presentación. Y definitivamente, saquemos el miedo mental y liberemos de nuestro peso emocional. Decíamos que el docente tiene su historia, pero tiene que trabajar su historia. Yo no tuve la culpa de tener una historia difícil, perfecto, nadie tiene la culpa, pero ahora trabájala. Ahora estás en ti.
Salte de la zona de la queja y del dolor. Porque tú tienes que entender que la comunicación es emocional en todo nivel y con tus alumnos. Y la pregunta ahora es, ¿sabemos comunicarnos? ¿Cómo miro? ¿Qué tipo de mirada doy? ¿Cómo siento? ¿Cómo percibe mi cuerpo al niño? Es que estoy por Zoom. No, basta que tú lo comuniques, el gesto, el rostro te está dando miles de información. ¿Y cómo escucho? Es escucha sensorializada, tranquila y pacifista. No de censura y juez. Y si está haciendo una conducta marcada, simplemente ahí sí, necesito poner un límite. Y digo, stop. Todos nos congelamos, ahorita no hay emoción, hay algo extraño muy fuerte acá. Y nos vamos a él. Yo pienso que respires un poco. A ver, ayudemos todos a respirar. Si no se puede y el niño está en constante movimiento, se le llama a la madre para que se ponga al costado y le ayude a que lo haga. Y si en caso no puede, ya está la ayuda psicológica. Inmediatamente ese niño tiene que estar trabajado. ¿Cómo es nuestra conexión humana? En términos generales, ya le comenté, el rostro. Este rostro es el punto focal de nuestro cuerpo, es el primer impacto de fijación. Y justamente la tecnología es lo que nos ha dejado, nuestro rostro, cuello, nuestros brazos y manos para poder comunicarnos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo importante que hemos podido rescatar de la tecnología ahora en tiempo de pandemia. Y ahí viene su posición. Yo les había dicho que el rostro que usamos está unido a la emoción que más empleamos. Y se marca en el rostro. Por eso hay que tener cuidado. Los ojos, nuestro tipo de ojos, que también se ve con la tecnología, son las ventanas del alma. Eso es un código cerebral. La comunicación es face to face porque es así como se viene el mandato evolutivo. El bebé lácteo te mira el rostro de la madre y la madre mira al bebé. Esa es la posición. Por eso se arma. Ese es el mapeo de la comunicación emocional. Y por eso que la comunicación actual es face to face, rostro a rostro. Y la expresión de la mirada. Eso el cerebro lo aprendió y siempre lo busca. Porque lo necesita. En todas sus posiciones. Y los ojos definitivamente expresan emociones y pensamientos. Ahora observemos qué tipo de ojos trasladamos. Imagínense ese tipo de ojos, el que está marcado en blanco y negro. Muy fuerte, muy tenaz. Y el que está al costado derecho, una mirada más apaciguada, es totalmente diferente. Los ojos transmiten comunicación. Eso es algo importante. La comunicación sensitiva, donde nos entendemos porque cuando uno se comunica manda ondas electromagnéticas entre uno y otro. Y es ahí donde se enlazan. Nos sentimos, nos percibimos y nos conectamos. Eso se llama vínculo. Uy, se me fue un minutito. A ver. ¿Estamos mirándole esto? Muy bien. Sí, licenciada, sí, doctora, estamos tratándole más. Perfecto. Muy bien. Y estamos terminando. Entonces, otra cosa importante es nuestra voz, ¿no? Nuestra voz es otro marcador significativo que tenemos que observar. Es una arma indispensable en la comunicación verbal. Nuevamente, hemos hablado del rostro, de las actitudes que cubren en el cerebro humano un 93% entre la voz, gestos y emociones. Y solo el 7% es literal, lo que estamos diciendo al hablar. Entonces, ya decimos, la voz es de hecho, es una comunicación verbal que expresa nuestras ideas, nuestros deseos, pero también nuestras emociones. Y es ahí donde nosotros tenemos que cuidar. ¿Cómo va nuestro criterio de voz? ¿Cómo está nuestra condición? Y ya habíamos hablado de que definitivamente esta voz tiene que imantarnos. Porque ahora al escuchar yo tengo que mirar, sentir, percibir. Y yo tengo que diferenciar. Por ejemplo, este niño que está atento a la laptop, está atento cognitivamente, no hay placer, está escuchando cognitivamente. Es muy diferente a los otros chicos que están en plena acción y movimiento y están felices. Ahí viene la diferencia que tenemos que nosotros observar en los rostros de nuestros niños. Para poder liderar a nuestros alumnos de una u otra manera, tenemos que definitivamente gestionar la energía.
de las emociones de los niños y niñas. Reconocer como premisas importantes sus temores y alentar la resolución de sus acciones. Demostrar que le estamos escuchando con apoyo. Y tenemos que tener un seguimiento continuo sobre cómo estamos manejando el estrés en conjunto del grupo. Ser muy constante en nuestros mensajes, establecernos propósitos para ellos y comunicarnos con todos los recursos posibles en todas sus posiciones. ¿Y cuál es el motivo principal? Creo que me he salido. Sí, doctora. No se puede apreciar las imágenes. No se puede, ¿no? Ya, a ver. Nuevamente vamos aquí. Ya. ¿Ahora lo estamos viendo? Sí, ahora sí. Ya. Muy bien. Póngale a reproducir, doctora Marta Leiva. Sí, vamos a poner reproducir. Acá está. Ya, listo. Entonces, ¿qué decimos en esta condición? Nuevamente, la integración, el motivo principal es la integración de la emoción y la razón como punto fundamental. Todo está basado en el concepto del yo saludable. Tenemos que ver a esa sincronización, esa alineación que hay entre los padres. Si ustedes ven, la sonrisa del padre va directamente a la sonrisa del niño y a la sonrisa de la madre. A eso llamamos la alineación emocional, la sinergia que nosotros buscamos. Y es exactamente lo que buscamos con los docentes frente a sus alumnos. ¿Y qué buscamos? Formar líderes emocionalmente inteligentes en todo su nivel. Estos rostros, como digo, estos rostros brillantes, entusiastas, esto es lo que buscamos. Es un reto. Nada se puede aprender más que aquello que se ama, como punto fundamental. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Gracias Marta Leiva. Las ideas fuerzas que quedan de esta magistral exposición son las siguientes. El cerebro emocional no tiene otra ruta. La nueva trascendencia en la vida de las personas es a través del afecto y la calidad de nuestros sentimientos. La educación socioemocional debe tener realmente un desarrollo íntegro, que debemos disfrutar lo que hacemos. El cerebro es emocional. Los niños son seres sociales a través de los 3 años. Muchísimas gracias, doctora Marta Leiva, a nombre de Andeni Bolivia y de todas las docentes y docentes de nivel inicial de nuestro país, honradas también de poder escuchar tan brillante exposición. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.